Primero que nada quiero contarles que este fue un trabajo que hicimos en conjunto con la profesora Patricia Reutemann, ella desde México, yo desde Argentina, poniendo énfasis en la posibilidad de un relato desde lo más íntimo del ser y teniendo muy en cuenta en la práctica docente los sentimientos. Se llama Alfabetizar Sentimientos. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno. Palabra y lenguaje en la práctica docente. La parte 1 es la palabra. Y voy a leerlo. Cielo, cuerpo, estrella, dolor, sol, brazo, noche, pierna, luna, músculos, frío, cabeza, ojos, miedo, sueño, mirada, negra, oscuro, tiempo, calor, ternura, siesta, suave, insomnio, accidente, cruce, amarillo, bebé, teta, leche. Por la palabra comienzas a conocer el nombre de todas las cosas y por ello comienzas a apropiarte de esas cosas que nombras. Por la palabra reconoces esas cosas que sientes y al nombrarlas comienzas a saber qué es lo que sientes. Por la palabra puedes pedir, dar, abrazar, odiar, lastimar y curar. ¿Dónde residen esas palabras a lo largo de la vida? Si entran a nuestro ser como palabras, no se quedan como tal, sino como la imagen de lo que ellas nombran, pero se vuelven palabras nuevamente en el relato de lo que estamos nombrando en nuestro pensamiento. Algo similar pasa con los sentimientos. Los objetos primero se ven, se tocan, luego se nombran y al nombrarlos son palabras que se posan como recuerdos en imágenes de esos objetos. En cambio, los sentimientos no se ven, pero se perciben desde los sentidos más profundos y nos desregulan los sistemas. Presión sanguínea, rubor, dolor de cabeza, alegría, fruncen el ceño, endurecen la boca, aprietan la carretilla, contractura los nervios y los músculos. Nos hacen reír, enamorar. No podemos literalmente verlos. Ni siquiera mirándonos a un espejo podríamos determinar los sentimientos que nos invaden. Lo que hace que estos solos puedan identificarse y solo a veces con la mirada puesta en el otro, pero esto también es limitado. Estos sentimientos que cambian nuestros estados de ánimo nos obligan desde el principio a nombrarlos con el fin de poder identificarlos. De esta manera únicamente podemos traerlos a nuestra conciencia. Nombrar los sentimientos es más difícil, lógicamente, que nombrar objetos, ya que son abstractos. La primera hipótesis de alfabetización es la hipótesis del nombre. Esta hipótesis es aquella en la que el niño reconoce el nombre de todas las cosas. Esto sería saber que todas las cosas se nombran y ese nombre puede ser escrito. Esta es una primera construcción formal de la palabra escrita, que nos lleva a todos los latidos que nos propone la vida. Desde aquí el niño comienza a proponerse el reconocimiento escrito de las cosas y esto juega doblemente en esa simbolización que produce nuestra cabeza al insertar una imagen. Pues se desdobla en palabra escrita, dibujo imaginado de la cosa que nombro y luego vuelve a exteriorizarse en sonido fonema, pero de manera distinta, con una imagen borrosa de la letra y con la impronta de quien la nombra. En los sentimientos, muchas veces son las letras los que los plasman como imágenes a eso que sentimos al poder nombrarlos. Esto cuando no hemos podido construir una imagen que lo represente, y como me dijo una vez una alumna, cuando escucho la palabra amor, imagino un corazón, pero junto a este corazón está la imagen de la palabra escrita, de la palabra amor. También es difícil nombrar situaciones que tienen que ver con aquejadas de nuestro cuerpo, como un dolor. Como cuando vamos al médico y no sabemos explicar un malestar en el estómago, que no es dolor y no podemos definirlo. Y esto me sucedió a mí personalmente. El médico me ayudó a definir ese malestar con la siguiente palabra: hambre dolorosa. Aprendí a apropiar un nuevo término con palabras ya conocidas. Por otro lado, ese nombramiento es más complejo ya que se trata de un término compuesto, poco común. Hambre dolorosa.
pero alivia mi malestar poder definirlo desde entonces como hambre dolorosa. Eso que no podía nombrar, incluso puedo saber qué es lo que debo tomar cuando tengo hambre dolorosa. Imagínense lo que alivia a un niño poder expresar un sentimiento que lo está lastimando. Para poder manejar una emoción es imprescindible saber nombrar esa emoción que sentimos, pues la tristeza o el aburrimiento pueden confundirse y sin embargo ambas tienen soluciones muy distintas, por lo que el niño debe saber identificarlas. Si hay algo que nos identifica a todos los seres humanos, más allá de las palabras, del lenguaje, son los sentimientos. Es una semejanza del alma, pues todos los seres humanos sentimos, poseemos sentimientos y emociones, pero son estos también los que nos diferencian esencialmente del otro. A través de los sentimientos podemos ser, y de hecho somos distintos. Esta es una diferencia con el otro auténtica que traspasa la barrera de lo físico. Son los sentimientos los que nos impulsan al conocimiento, al arte, los que nos muestran la belleza y nos ayudan a descubrirla. Son los sentimientos los que nos impulsan a amarnos, a querer vivir, pero también son estos los que nos retraen, los que nos quitan ganas de vivir en algunas ocasiones, lo que muchas veces nos imposibilitan, nos limitan, nos callan, enmudeciendo nuestra alma, nuestros deseos, nuestros talentos. Situémonos en el ahora, producto de una construcción histórica, en este momento inmediato, pues es aquí en el presente donde se reconstruye para mañana. Y ahora quisiera llevarlos a ese micromundo de las aulas en la que vivo, de lunes a viernes, en lo relacional, en la comunicación de igualdad del uno a uno, del uno a todos y de todos a uno, en las acciones que allí se manifiestan mediadas por la palabra. De hecho, hay acciones que solo pueden efectuarse para que sean sumamente efectivas mediante palabras, como por ejemplo disculparse, prometer, pedir algo, pedir perdón, quejarse, dar las gracias, etc. Es en las aulas en donde la palabra del niño es tomada en serio, tan en serio como la de un adulto. Este tomar en serio la palabra es desde la interacción inmediata con sus demandas y desde lo que ellas dicen, expresan en forma explícita e implícita. Lo que se dice sin saber que se dice, pero que el otro capta bajo la responsabilidad, la empatía y el amor por ese niño que muchas veces pide ayuda tras la palabra. Pero esto, ¿es siempre así? Luis Rodolfo Ibarra Rivas, en su intento por argumentar para comprender la dificultad de los docentes al comunicarse en condiciones de crisis, en su ensayo llamado Comunicar, Dialogar y Pensar, dice: en las instituciones y las aulas educativas cunde la incomunicación. Muchos maestros no conmueven ni mueven a la acción a sus estudiantes. Fin de la cita. En los hogares, en la comunicación emergente, la palabra del niño muchas veces no es tenida en cuenta para llevar a cabo decisiones trascendentales de una familia o para actos mucho más simples, incluso en las aulas. Cito: la palabra es un gran soberano que con pequeñísimo y sumamente insignificante cuerpo lleva a cabo divinísimas obras. Fin de la cita. Cuando digo divinísimas obras, viene a mi mente lo grandioso y divinísima que en ese micromundo del aula puede ser una palabra. ¿Cuánto puede estimular una palabra el corazón de un niño deseoso de aprender nuevas palabras, ya sea escrita, ya sea pronunciada? ¿Cuánto puede aliviar el corazón triste de un niño una sola palabra? ¿Cuánto conocimiento del mundo puede proporcionar solo una palabra? Entonces, de la nada o de todo lo dicho y vivido, viene a nosotros una pregunta. A nosotros: ¿son todas las palabras de todos? Sí y no. Sí, son todas de todos, pero puedo, por elección o por vivencias negativas u otras causas, tal vez sociales, políticas y más, desechar palabras y dejar de sentirlas propias, consciente o inconscientemente. Mis palabras eran de otros, logré hacerlas mías cuando las pude incorporar a mis propios textos, pues las escuché de textos ajenos. Pero no es siempre posible expresar con palabras de otros lo que yo quiero expresar, ya que los sentidos de las palabras cambian según los textos que la vida propone que se vayan elaborando. Para ser más claro, recuerdo a un compañero que después de haber trabajado con esa frase o ese texto pretexto que se usaba en la época de mi alfabetización, mi mamá me mima, para aprender la letra M,
Ese compañero nos pegaba a todos con lágrimas en los ojos y no lo voy a olvidar nunca, un hecho real. La maestra lo llevaba a la dirección y allí llamaban a su padre por teléfono ya que su madre había fallecido de cáncer de pulmón hacía apenas un par de meses. Me gustaría saber qué siente ese hombre hoy, cuando escribe una palabra con la M, mamá, mima, o cuando pasa frente a la escuela, que no supo ver su sufrimiento, o por las escuelas, o cuando lleva a sus hijos a la escuela. También me pregunto si ese, como otros padres, no son los que con toda autoridad desautorizan en casa a los docentes, como exponía recién la profesora, o si son, la licenciada, no son esos padres problemáticos para muchos docentes que siempre tienen un cuestionamiento para el maestro, o peor aún, ese hombre permitirá que lo mimen o mimará a sus hijos y esposa. Y acá viene y me nace desde lo más profundo de mi corazón una palabra, que es la palabra empatía. Entonces digo que el lenguaje nos abre a la realidad, pero también puede esconderla. En este sentido, la mentira y la manipulación han sido siempre parásitos del lenguaje. Ojo que la realidad que puede estar viviendo ese otro, pues puede estar siendo ocultada por distintos motivos: vergüenza, rudeza, miedo, ignorancia, amenazas, abusos. Ese otro es el alumno. Volviendo a la mirada puesta en el otro en relación a sus sentimientos, aquí corremos un riesgo en el sentido de equivocarme prejuiciosamente, pero desde lo más sano hablando. Y por otro lado, el rostro no siempre coincide con el sentimiento y por otro más entra en juego la interpretación que tiene el que mira con toda su carga sentimental y su impronta. Entonces, qué importante es aquí que el niño pueda expresar libremente los sentimientos que lo invaden para poder ayudarlo. Estoy convencido que esta es la manera en que las sociedades generarían otro tipo de vínculos entre los seres si se aprendiera a expresar los sentimientos. Pero ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo desde nuestro lugar de maestros, docentes, profesores, podemos educar en la expresión de sentimientos? ¿Se puede? ¿Y cómo podemos ayudar a las familias a que continúen con este trabajo? Es necesario comprender algunas cuestiones, primero, y plantearnos preguntas. Si bien, como dijimos antes, es un riesgo la interpretación a través de una mirada hacia el otro para determinar su estado, o su dolor, o su alegría, no deja de ser importante desde la hipótesis y o descubrimiento de algún problema en ese ser. Esto es estar atento al otro. ¿Cuántas veces decimos a este muchachito, sobre todo en la escuela, le está pasando algo con solo mirarlo, ¿no? A eso me refiero. La historia aquí sería una neutralidad en la opinión, solo la hipótesis, y la cual nos permitiría estar atentos, alerta. Entonces podemos ir realizando, o más bien preparando una búsqueda de la respuesta a la situación. Podemos decir desde aquí que es real que el niño posee asignaturas que el docente debe descubrir que hablan más que las palabras, cuando no es posible que las palabras hablen. La asignatura de sus ojos, de las expresiones, de su boca callada y endurecida por el hambre y el sufrimiento, ablandada por la alegría y el calor de la familia. Entonces digo que la mirada puesta en lo que los otros signan es una herramienta más hacia la comprensión y el descubrimiento de los sentimientos de aquellos que nos dan la oportunidad de ser docentes y que no han podido expresarse o están aprendiendo a hacerlo. Trabajar los sentimientos en las aulas es una práctica poco común y desde que empecé a investigar sobre estos descubrí dos cosas. Por un lado, con mis alumnos me doy cuenta que mientras más realizo acciones que permitan el ejercicio de reconocer, nombrar y exteriorizar a través de la palabra hecha relato los sentimientos, el ambiente es cada vez más armónico, de mayor empatía con el otro, incluso más alegre. Por el otro, en preguntas a colegas tales como ¿alguna vez trabajó en forma intencionada los sentimientos en el aula? La respuesta en todos los casos fue no, nunca. La conclusión, o más bien la reflexión a la que llego es: ¿cómo es posible que algo tan inherente a los seres humanos como los sentimientos no sea trabajado en forma intencional y sistemática dentro de los ámbitos escolares? La palabra es tan poderosa que atraviesa el alma de los seres, dejándolas desnudas o abrigándolos.
Reflexionar sobre la práctica es reflexionar también sobre la palabra, y esto es lo que digo, cómo lo digo, estructura sintáctica y semántica, tono, intención explícita e implícita, adecuación y fundamentalmente los sentimientos de lo que digo y los sentimientos que pongo en lo que digo. Al principio va a ser una tarea de tiempo, reflexión y reestructuración, pero luego solo será una forma auténtica y verdadera de comunicación empática y profesional. Los sentimientos están presentes en todo momento durante toda la vida y son estimulados por factores internos como externos. Nos condicionan, nos disparan y nos retraen. Es fundamental trabajarlos, enseñarlos, denominándolos con su nombre. Esto nos da mayor posibilidad de conocernos a nosotros y de conocer al otro, de registrarnos como seres sentimentales y de registrar a los otros, de reconocer que me duelen las palabras cuando no son asertivas y de proponerme ser asertivo con los otros para que mis palabras no duelan. Aprender a manejar las propias emociones y no reprimirlas, reconocer y nombrar los sentimientos en nosotros y en los otros, es posiblemente la clave del éxito de los futuros adultos, hoy niños. Pues la inteligencia si no es social no es inteligencia, es con el otro. Adquirir la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las demás personas y la capacidad para regularlas es algo que hay que hacer cuanto antes, y para ello es necesario que la gestión emocional se introduzca en la educación formal desde la más tierna infancia. Incluso esta tarea remonta a los meses previos al nacimiento. Antes, nadie tenía en cuenta el impacto que podrían tener los niveles de estrés de la madre en la criatura dentro de su vientre. Un descubrimiento increíble es sin duda el impacto en su vida de adulto de lo acontecido al bebé desde su gestación. Entonces, la conciencia emocional es un requisito para pasar a la regulación. La autorregulación emocional consiste en un difícil equilibrio entre la impulsividad y la represión. Ambos extremos pueden ser igualmente perjudiciales. También existe la regulación de las emociones de los demás, en el sentido de que el comportamiento de cada persona, el mío, influye en las emociones de los demás y por tanto en su comportamiento. Conciencia y regulación emocional deben considerarse competencias básicas para la vida, ya que la persona que las ha adquirido está en mejores condiciones para afrontar los retos que plantea la vida. En último término, son elementos esenciales en la construcción del bienestar personal y social. La ventaja que tenemos es que estos saberes ya están en nosotros, ya están en el niño. No tenemos que pensar en nuevos contenidos, ni en cómo dar esos nuevos contenidos, sino que debemos pensar en cómo el niño puede identificarlos y nombrarlos, incorporándolos a sus relatos. Entonces debemos repensar nuestra práctica hacia el desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante reconocerlos y aceptarlos, y nombrarlos, incorporándolos en su lenguaje. Y en síntesis, tenemos que pensar también en una planificación que sea una herramienta que permita pensar, discutir, acordar, consensuar, reconocer y fundamentalmente sentir. No intento de ninguna manera psicologizar para nada los sentimientos, ni podría. No soy psicólogo. Solo digo que desde las aulas debemos, así como lo hacemos con las partes del cuerpo y los órganos y sus funciones, nombrar los sentimientos identificándolos en nosotros, nombrar los sentimientos y las emociones que nos invaden sin tabúes, sin perjuicios, nombrarlos libremente. Esto nace como una investigación frente a situaciones en las que siempre sentí que llegué tarde. Cuando una emoción desembocaba en un hecho violento en la escuela, sentía que solamente estaba gestionando esas emociones, reflexionando sobre el hecho ya acontecido y sacando lo bueno y lo malo de la situación, pero ahí quedaba y me quedaba expectante a un nuevo hecho. Entonces
pensamos en ir un poco más lejos de la situación, no quedarnos esperando que pase un hecho para reflexionar, y nos propusimos empezar a hacer un trabajo paulatino, consultando, en donde los niños pudieran empezar a reconocer los sentimientos, de ninguna manera en ellos mismos primero, sino a través de cuentos. Ellos iban nombrando los sentimientos de los personajes. Todavía no me animaba a preguntarles qué les hacía sentir el cuento. De esa manera fueron reconociendo y aprendieron a nombrar más de 40 sentimientos y emociones. Estoy hablando de niños desde jardín a séptimo grado, toda la escuela involucrada. Y hoy tenemos alumnos que se levantan en la mañana, la escuela de albergue es una gran familia, y acuden a un maestro a decirle: maestro, hoy me he levantado con una frustración. En un caso específico, el maestro le preguntó: ¿y qué es lo que te está frustrando? Volver a mi casa. Porque en mi casa no tengo ni recibo lo que recibo acá en la escuela. Bueno, y eso me hizo sentir, o nos hizo sentir a todos los docentes de la escuela, que es necesario, así como nombramos y reconocemos el lugar de nuestro corazón o nuestro estómago para decir me duele la panza, reconocer los sentimientos para decir me dolieron tus palabras a un compañero, por ejemplo. Eso es, nada más. Gracias. Muchas gracias.